Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Cercanos por las diferentes pantallas de TD+. Hoy estamos trabajando día con día porque ustedes y nosotros podamos seguir aprendiendo de las personas que nos acompañan cada semana, sobre todo en estos temas que nos apasiona trabajar en la actualidad en negocios, emprendimiento, empleo y educación. Y por eso hoy hemos invitado al señor Silvio Heyman. Sí, señor. Hola, Bernal, ¿cómo estás? Bienvenido, don Silvio. Gracias por estar acá. Don Silvio es el CEO del Grupo Purdy y nos ha querido acompañar en esta ocasión para hablar un poquito de innovación en movilidad y cómo esto repercute también en modelos de negocios y más. Bienvenido, don Silvio. Muchísimas gracias, muy amable por extender la invitación. Don Silvio, sí lo voy a decir, don Silvio. Después, ahorita ya en unos minutos se me va a ir el don. Gracias, usted me lo pidió, gracias por eso. Pero lo voy a hacer, créame que lo voy a hacer. Voy a irme acostumbrando. Silvio, ¿qué podríamos definir como movilidad? Porque quizás es algo que como concepto, para empezar, puede tener diferentes significados, pero desde Purdy, ¿cómo lo podemos identificar? Es una buena pregunta y no tiene una respuesta así rápida de 30 segundos. Primero es entender que la movilidad existió, existe y existirá siempre como una necesidad básica del ser humano. Moverse él y mover las cosas que posee. Y lo segundo es entender que la forma tradicional de moverse está evolucionando gracias a la digitalización. Entonces, si lo específicamente lo mirás en el negocio del automotor, lo que antes se entendía como subirse a un automóvil o a un transporte público o a un tren o a un avión e irse de un lado al otro, eso se mantiene. Lo que está cambiando muchísimo es poder acceder a eso según la necesidad específica que tengas. ¿Cómo se combina entonces con esta parte digital? Porque el paradigma entonces ha cambiado o el comportamiento tradicional de la movilidad como usted la describe. A mí la analogía que me gusta, Bernal, es cuando pensás en el mundo de la música. Antes tenías un CD para escuchar música, después tuviste un cassette, después alguien inventó el CD-ROM y todos teníamos un montón de estos en nuestras casas. Y cuando querías escuchar a un grupo nuevo de música, comprabas un CD nuevo y lo podías escuchar. Pero eran básicamente cambios en el artefacto. Cuando aparece Spotify, que es el que conocemos hoy, o Napster primero, cambia, se digitaliza la música, ya no necesitas tener bienes físicos para escuchar la música y puedes acceder a un universo gigantesco, de hecho infinito, tanto de música como de podcast, como de todo lo que viene atrás. Esa misma digitalización que alcanzó a la música y a tantos otros negocios está sucediendo en el mundo de la movilidad. No que nos vamos a convertir en bits que viajan a través del espacio, sino que pedir un servicio de movilidad va a viajar a través del teléfono celular. Y en la práctica, ¿cómo ya lo podemos llegar a ver? ¿A través de qué aplicativos? No existe en este momento un aplicativo en todo su esplendor que vos digas me lleva de la A a la Z. Lo que empieza a existir es la visión. Y en Grupo Purdy tenemos esa visión y estamos trabajando para llevarla a la práctica. Vos hoy tenés, si salimos acá a la calle, vas a encontrar un montón de carros parqueados, que son un activo depreciándose. Si ese carro se compartiera, sería un activo generando, tanto para el dueño como para el usuario, generando valor. Eso hoy es imposible porque hay que compartir la llave, dónde lo dejás, hasta dónde lo llevás, cuánto consumís de combustible. Cuando todos esos procesos sean digitalizados y por lo tanto se puedan traquear, entonces la movilidad va a tener un sabor completamente diferente. Y cuando hablamos entonces de movilidad, pero lo llevamos a un concepto también que existe, que es la micromovilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? En el mundo se habla de micromovilidad como las scooters, las bicicletas, las de Kickstart o las pequeñas motos también, todas esas soluciones de última milla. En realidad es una segmentación un poco artificial. Lo que existe es la movilidad. Para irte a Europa no te vas a tomar una bicicleta y para irte a la esquina tampoco te vas a tomar un avión. Hoy en día tenés que elegir entre distintas opciones. Con la digitalización lo que va a ser posible es combinar estas soluciones. Con el reciente lanzamiento que días atrás se dio de Quinto como tal, que es un aplicativo, podríamos decir, de esta micromovilidad, ¿correcto? ¿Qué se espera? Porque entonces el modelo empieza a transformarse de esa movilidad de punto A a punto B a aquellos de última milla que usted menciona muy técnicamente. Pero entonces, ¿qué esperamos de estas nuevas formas de movernos junto con las que tradicionalmente conocemos? ¿Y cómo llegamos a unirlas?
La digitalización va a ser el pegamento que unifique a todas estas iniciativas. Falta un tiempo. Quinto, sí, la lanzamos el año pasado, en mayo del 2020, en plena pandemia. Al principio estábamos con miedo, lo hacemos, no lo hacemos, al final nos tiramos a la piscina y aquí estamos muy felices. Fue el primer producto del Purdy Mobility Lab. Es un producto nuevo, estamos aprendiendo, estamos juntando un montón de conocimiento alrededor de él y va a trabajar con esa perspectiva. Pero si yo te dijera que hoy ya estamos ahí, te estaría mintiendo. Cuando hablamos del comportamiento de las personas desplazándose de punto A a punto B, con esta digitalización que usted menciona, ¿hacia dónde podemos determinar el cambio en esa forma de desplazarse en las personas? ¿En dónde se encontró una necesidad o dónde se vio una necesidad precisamente para como compañía llegar y decir, esta persona ya no se mueve así, se mueve de esta forma, por eso le vamos a dar esto? Henry Ford decía que si él le hubiera preguntado a los clientes qué es lo que ocupaban, le hubieran contestado que caballos más veloces. Y es el desafío de la innovación. A veces no sirve estar preguntándole al consumidor qué es lo que le gustaría, sino que es tratar de anticipar cuál va a ser su necesidad futura. Difícilmente un consumidor hubiera dicho, me gustaría tener un teléfono celular que lo puedo tocar con el dedo y me permita acceder a un montón de información. No se le ocurrió. Alguien tuvo la genialidad de empezar a trabajar en esa dirección y encontró una perla en la mitad del océano. Con la movilidad nosotros tenemos una visión un poco similar a eso. En Grupo Purdy nos percibimos muy líderes, muy innovadores y no tenemos miedo de probar nuevas cosas. Y esto es justamente una prueba en esa dirección. Si nos va a ir bien o nos va a ir mal, el tiempo nos lo dirá. Creemos que nos va a ir bien, porque lo lograremos o porque aprenderemos, pero en esa dirección vamos. Hay un tema también que me llama la atención y es la transformación del modelo de negocio, porque popularmente las personas podrían decir, no, Purdy, carros, Purdy, carros, ¿verdad? Es como la fácil, ¿verdad? Pero entonces empezar a escuchar a una empresa tradicional ya en el país, con un recorrido amplio, llegar y decir, no, ya no solo es carros. Ahora también hablamos de un Purdy Mobility Lab, por ejemplo. Hablamos de Quinto, hablamos de nuevos métodos de digitalizar la movilidad. ¿Cómo enfrentar el cambio de paradigma? Y no solo hacia afuera, sino también hacia adentro de la organización. Hacia adentro de la compañía. Es una pregunta excelente. Fue un proceso largo, donde nosotros no decimos Purdy carros, decimos Purdy movilidad. Y cuando miramos movilidad, miramos un poco dos perspectivas. La movilidad tradicional, y ahí quizás sí es carros, y la nueva movilidad que se permite gracias a la digitalización, y ahí son las otras iniciativas que estabas mencionando. Pero trabajando con las dos sincronizadamente. Porque no solamente es la perspectiva comercial. En Purdy la gente es un elemento súper importante de nuestra cultura y de la cual estamos muy orgullosos. A nuestra gente la cuidamos y trabajamos con ellos todos los días. Entonces, construir este puente hacia el futuro es la mejor garantía para nuestros equipos de que Purdy va a seguir siendo una empresa relevante en el futuro de la movilidad. Comprendiendo ahora cómo ustedes ven la movilidad, la micromovilidad, y ya pasando un poco la página de lo interno de la compañía, de la visión, cómo estos nuevos métodos de digitalizar el transporte conviven con otros actores que también hacen esto. Por ejemplo, el sistema de transporte público en el país, la persona independiente que se desplaza de punto A a punto B en su vehículo y cómo se le dice, hay que romper ese paradigma también. Entonces, ¿cuál es el rol que entra a regir una empresa del sector privado para que esto suceda? ¿Conducís? Manejo, sí, señor. ¿Y usás Waze? No lo uso muy frecuentemente. ¿Pero lo conoces? Tengo todo un tema con Waze, sí. ¿Ah, sí? Yo creo que le puedo ganar a Waze. Ah, sos como mi señora vos. Sos como mi señora. Pero sí lo he usado ya cuando es una cosa que uno dice, ya aquí no lo logré. Clara, mi esposa, me pide que ponga Waze y cuando lo pongo me dice, ¿por qué le haces caso? Le digo, bueno, no sé. Pero sí lo conozco. Pero el concepto es que el Waze permite integrar a miles y miles y miles de conductores simultáneamente en las mismas calles. Entonces, a tu pregunta del transporte público, el transporte individual, la micromovilidad, cuando todas esas soluciones de movilidad se puedan integrar en una sola plataforma, todos vamos a ganar, todos los actores del ecosistema de la movilidad vamos a ganar, justamente por estar compartiendo información y aprender cuáles son los caminos más eficientes, por dónde están los problemas, dónde hay que evitar meterse.
y cómo esto impacta a otros actores también. Por ejemplo, la generación de nuevos empleos, la generación de cadenas productivas. Se ve y se incluye de alguna u otra forma estas nuevas formas de movilidad dentro del día a día de estos actores. Definitivamente sí. Costa Rica tiene algunos índices bastante complicados en impactos del Producto Bruto, gracias a las presas, en pérdidas que tiene la persona en forma individual, millones de colones que deja de percibir por año por perder tiempo al movilizarse. Cuando todos estos nudos se desaten y podamos movilizar bienes y personas en forma más eficiente a través de nuestros caminos, creo que todos vamos a ganar como sociedad. A ver, y aquí es como un tema, porque cuando esa sociedad ya está acostumbrada a algo en específico, ¿cuál es el proceso que se debe seguir para ese cambio? Creo que los beneficios son los que hablan por sí mismos. Hay una famosa profecía de 1894 en Londres, donde esperaban que en los siguientes 50 años la ciudad esté literalmente tapada por Boniga, le dicen aquí, ¿verdad? Boniga. Porque claro, veían el crecimiento de la ciudad de Londres, veían cómo se expandía, la boniga que antes se mandaba hacia los campos como abono, los campos quedan cada vez más largos porque la ciudad se fue creciendo, la cantidad de caballos sube, se acumula en las calles y era la preocupación de ese momento. Hubo una innovación tecnológica que fue el automóvil y de repente toda esa discusión perimió. Lo mismo a tu pregunta. Cuando la innovación tecnológica viene a responder a una necesidad real, que es la de la gente, de moverse en forma más eficiente y segura, o como decimos en Purdy, en forma confiable y sostenible, el beneficio se impone sobre cualquier costo. Vamos a hacer una pausa en la conversación y luego del corte vamos a estar conversando un poco sobre cómo estos nuevos métodos de movilidad se combinan con los nuevos métodos de trabajo del día a día. Y hoy hay como una discusión que ya ha venido ganando fuerza entre me mantengo en lo remoto, me mantengo en lo presencial o hago un híbrido, cómo se construye y qué papel juega la movilidad en eso al volver de la pausa. Cercanos. Es actualidad en negocios, empleo, educación y emprendimiento. Visita nuestra página web y seguinos en redes sociales. Regresamos del corte, gracias por acompañarnos cada semana. Recuerden que aquí lo que nos apasiona es hablar de todas aquellas cosas que modifican la actualidad en negocios, empleo, emprendimiento y educación. Eso es lo que nos apasiona y de eso hablamos y traemos gente que vive esto día con día y que de una u otra forma va a ayudarle a usted para tener un criterio más amplio a la hora de tomar una decisión en su modelo de negocio o bien siendo parte de una compañía y que al final eso termina afectando su calidad de vida. De eso se trata lo que hacemos acá, desde todos esos enfoques que ya les mencionaba. Silvio Heyman es nuestro invitado para esta ocasión. Él es el CEO del Grupo Purdy y hemos venido conversando acerca de la transformación y la innovación que se da en algo que usted y yo hacemos diariamente, literal, porque eso sucede del cuarto a la cocina, nos movemos. Entonces también sucede si voy de mi casa a algún centro comercial a hacer una compra o qué sé yo, ¿verdad? La movilidad está con nosotros todos los días, pero don Silvio decía que a la hora de poder digitalizar esa movilidad vamos a ir encontrando mejores beneficios para todos y todas. Y le planteábamos antes del corte comercial, ¿qué sucede con los nuevos métodos de trabajo? Estos nuevos modelos que ahora se dan entre la discusión del me mantengo en lo físico, o más bien vuelvo a lo físico, me mantengo en lo remoto, o genero un híbrido. Entonces, ¿dónde entra en esa ecuación la movilidad? Es un lindo tema. No solamente nosotros nos movemos, sino que nuestros padres, abuelos y antepasados más remotos, cuando tenían que salir a alimentarse, se movían, sea para recolectar frutos o para capturar un animal. Es una necesidad que no ha desaparecido ni va a desaparecer. Incluso la persona que se quede trabajando 100% en su casa va a necesitar de alguna forma que los productos con los cuales se alimenta lleguen hasta su puerta. Con lo cual, por eso te decía que tanto para productos como para personas, la necesidad de movilizarse no desaparece. Pero se abre un abanico de opciones más amplias. Entonces, claro, la oficina como único lugar de trabajo es un concepto ahora cuestionado. Lo más probable es que en el próximo tiempo veamos soluciones híbridas. Eso parece ser en este momento lo que realmente va a suceder. Y nosotros definitivamente creemos en lo híbrido.
Y en el híbrido te estoy poniendo desde sistemas de motorización, esquemas de trabajo, como vos ponés, o esquemas mixtos, donde vos tengas un cierto tipo de carro del cual seas propietario para ciertas necesidades de movilizarte, pero accedas a otros servicios de movilidad cuando necesites combinarlo. El ejemplo más tradicional es si necesitas mudarte o tenés que llevar un mueble a otro sitio. Quizás tu carro de todos los días no te sirve, pero querés acceder a otro vehículo. Bueno, podés rentar ese vehículo. Podés ser parte de Quinto, por ejemplo, y entonces acceder a ese servicio solamente cuando vos lo necesites. O podés querer hacer un paseo por la sabana, entonces salís con una solución de micromovilidad para un viaje corto aquí cerca del estudio. Hoy tenés que elegir solamente el carro. Cuando puedas combinar todas estas soluciones, que es nuestra propuesta, vas a ganar mucho en cuanto a tu libertad de movilidad, de movilizarte. Hay una pregunta que debo hacer y es cómo esto dentro de la infraestructura actual que tiene un país como Costa Rica. Porque, por ejemplo, hace unos años se hablaba de las bicicletas, por ejemplo, como un nuevo método de movilizarme en la ciudad. Pero las ciclovías llegan de un punto A a un punto B y mueren, no hay dónde más, ¿cierto? Y se destinaron mucho hacia factores turísticos dentro de la ciudad y como a volver a resaltar el valor que tiene la ciudad en la cultura y todo lo demás. Pero en una infraestructura como la actual que tiene el país, empezar a ver temas como Quinto o otros métodos que puedan ir surgiendo, ¿tenemos realmente o tenemos algún camino por donde llevar a esa infraestructura para que sucedan estas cosas? Definitivamente sí. Y te lo contesto con esa claridad. Sí. Por dos razones. Porque Costa Rica tiene la infraestructura, la capacidad humana y la ambición como para ser líder mundial en proyectos de movilidad. Es lo bastante pequeña, pero lo suficientemente grande como para realmente hacer una diferencia. Eso se puede hacer. Y lo segundo es entendiendo que estas soluciones se van a integrar. Entonces no tenemos que ponerlas a competir unas con las otras, sino a trabajar sincronizadamente. Porque no solamente no es lo mismo un lunes que un jueves si llueve o si hay sol, y tampoco es lo mismo si ese día estoy haciendo el mismo trayecto trabajando o ese día no tengo ningún trabajo pendiente y solo quiero leer un libro. Todas estas necesidades tienen que acomodarse, integrarse y ser flexibles. Esa es la razón por la cual va a triunfar. Cuando dejemos de entender que es esto contra lo otro y empecemos a pensar en cómo hacemos trabajar a esto con lo otro, para que creen juntos un tejido de movilidad. Y Costa Rica tiene todas las condiciones para lograrlo. ¿Cómo se suma esto también con la capacidad que tiene el país para poder digitalizarse? Y aquí quisiera nada más que usted pueda ampliarse en esta idea anterior, porque ya lo mencionábamos en el bloque también primero, donde usted decía que la digitalización puede transformar la movilidad. Pero entonces ahora, entendiendo que la infraestructura es posible, pero que hoy no la estamos viendo, hay que ser honesto. O sea, hoy hay cosas que podrían ser mucho más prontas de lo que quisiéramos y que no están sucediendo. Entonces, ¿qué rol juega la digitalización para que esto se dé más pronto? Antes te comentaba de la movilidad como un servicio. Fue, creo que una de las primeras respuestas que te di. La segunda que hay que entender es que desde el punto de vista de un fabricante, sea de autobuses o de carros o de motos, hay 4 elementos que se ejemplifican con el acrónimo CASE, C-A-S-E. Los carros o los vehículos de transporte van a ser conectados, autónomos, electrificados y compartidos. Hoy el carro como tal no tiene estos 4 elementos, pero van en esa dirección. Cuando los carros estén, por ejemplo, conectados, van a poder hablarse uno con el otro y con el teléfono celular que todos andamos. Y Costa Rica tiene una penetración de teléfono celular altísima. Cuando los carros sean electrificados, van a emitir mucho menos de lo que están emitiendo hoy. Y no digo intencionalmente electrificados, no solo eléctricos. Es un camino hacia la electrificación el que tenemos que transitar. Van a ser compartidos para que los carros no estén tanto tiempo parados y sin hacer uso de ellos. Y eventualmente van a ser autónomos, que ese es probablemente el de más largo plazo, donde los desafíos son gigantescos todavía, pero que eventualmente vamos a llegar a ese punto. Cuando logremos que también desde el punto de vista del fabricante los vehículos vengan con estos elementos, y es un proceso muy largo, pero va a llegar, entonces la digitalización va a ser un efecto de lo que se llama el hockey ski effect, que empieza muy lento, muy lento, muy lento y de pronto despega.
¿Cuál es el rol, y ya usted lo mencionaba ahora, pero cuál es el rol de las energías alternativas en estas nuevas formas de moverse? Porque estaremos pasando de los combustibles fósiles a las energías alternativas y que hoy mi vehículo funciona con combustible fósil, ¿verdad? ¿Dónde entran las energías alternativas en esto? Me encanta la forma de que lo planteas porque es la forma, nosotros pensamos correcta. Energías alternativas. ¿Cuál va a ser exactamente? No lo sabemos, pero va a ser más limpia de las que tenemos ahora. Entonces nosotros visualizamos un futuro donde tenés vehículos que contaminan más, vehículos que contaminan menos y vehículos que no contaminan. Lógicamente quisiéramos llegar lo antes posible a los que no contaminan, pero entendemos que es una jornada. Y si pudiéramos pasar de los que contaminan mucho a los que contaminan menos, va a ser un paso adelante gigantesco. ¿Cuál va a ser exactamente la tecnología que no contamina? Hoy está el abanico abierto y hay un montón de gente trabajando para seguir ensanchando ese abanico y ojalá todas triunfen, pero lo importante es que hagamos ese camino. Hablemos un poquito del Purdy Mobility Lab. Sé también que es un espacio donde personas que estén trabajando en ideas de cómo innovar en la movilidad pueden encontrar un sitio seguro para explorar. ¿Cómo funciona? Lanzamos el Purdy Mobility Lab hace un poco más de un año, con la idea de darle esta oportunidad al talento costarricense que te mencionaba antes, a la gente súper preparada y ambiciosa y con ganas de emprender y de probar cosas nuevas, darle una oportunidad. Hicimos un primer concurso que salió increíblemente bien. Estábamos tan abiertos a la posibilidad de triunfar como a la posibilidad de que simplemente declaremos el concurso desierto, porque nadie podía traer una idea lo bastante creativa y ejecutable. Y al final tuvimos 2 equipos que llegaron a la final con un proyecto que lo lograron ejecutar y que funcionó. Y lo presentamos en abril de este año. Dentro de 2 meses vamos a estar presentando el segundo desafío y va a ser otra vez una oportunidad para que los emprendedores costarricenses que están con ideas, con ganas, con el ánimo de probar algo diferente en movilidad, encuentren un papá o un lugar seguro que le diga, vengan, prueben, anímense y lo hacemos juntos. Hablemos de esos 2 proyectos. ¿En qué estaban enfocados? Lanzamos el desafío de crear el primer vehículo autónomo de Costa Rica. Y yo sé que dije hace unos momentos que es el objetivo más difícil de todo, lograr la autonomía por miles de razones, pero definimos un contexto específico donde pensamos que se podía probar y resultó que funcionó. Los 2 equipos de estudiantes del TEC, lograron convertir un carro de golf en un vehículo autónomo, que podía reconocer el camino, se guiaba solo, si encontraba un obstáculo se detenía, y lograron ir desde la concepción de la idea hasta la ejecución en menos de 8 meses. Y el plan dentro del Mobility Lab es que después de haber visto ese tipo de proyectos, Purdy llegue y financia de alguna forma que eso se empiece a producir más en serie o lo deja allí para después ver cuál es la estrategia a seguir dentro de la estrategia que tiene la compañía como tal. Sí, seguimos trabajando con los equipos para ayudarlos a escalar este tipo de iniciativas. Nosotros les podemos dar un montón de ayuda en el área comercial, de expertise, tenemos años trabajando en negocios, entonces nosotros damos esa parte y ellos contribuyen con su creatividad y con su conocimiento técnico. Y aquí yo quisiera nada más, ya vamos cerrando la conversación, pero quisiera que usted me ayude a hacer esta reflexión, el papel de la empresa privada para poder generar estas iniciativas. Y yo siempre es un tema que tengo en cuestión y es dónde está la academia en el medio o por qué la academia no genera estos espacios o por qué no se suman al Purdy Mobility Lab y dicen, bueno, sí, ahí voy yo también con ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el rol de la academia dentro de la necesidad de interacción entre la empresa y el talento que en algún momento va a llegar a ser parte de ella o que la va a llevar a otro nivel? Yo creo que en este caso puntual del Purdy Mobility Lab, si me preguntás, por ello la academia nos dio un apoyo enorme. Desde el INA hasta el TEC, hasta el CONARE, trabajamos con todos y todos fueron parte de esta iniciativa. De hecho, trabajamos muy, muy cerca y ellos estuvieron difundiendo el concurso entre sus estudiantes y probablemente esa colaboración haya sido la clave del éxito. Este segundo desafío que viene, ¿qué nos espera entonces?
Ah, invítame de vuelta. No, pero también para que la gente vaya siguiendo, ¿qué? Sus redes sociales, página web, ¿cómo se enteran? Sí, y vamos a estar haciendo un anuncio de prensa, tal cual como hicimos el anuncio del anterior. Sí, pero va a ser interesante, va a ser también el área de la movilidad, va a ser una óptica un poco diferente para darle también oportunidad a perfiles de jóvenes emprendedores costarricenses que quieran probar otro tipo de iniciativas a ser parte de esta locura gigantesca y creativa que tenemos dentro de Purdy. Silvio, para cerrar, creo que vale la pena y es justo hacer una proyección de lo que nos espera entonces en la movilidad desde Purdy, pero sobre todo aplicada en nuestro país y en la región. Se me descompuso la bola de cristal, pero sí te puedo decir que nosotros pensamos que lo que hemos conocido en los últimos 100 años como movilidad, donde los carros fueron incorporando airbag, incorporando estéreo, incorporando ventanillas electrónicas, el carro de los próximos 30 años va a ser radicalmente diferente del carro que conocimos por los últimos 100. Yo quiero montarme uno de esos. Ah, yo también, pero vos tenés más chances, sos más joven. Silvio Heyman ha sido nuestro invitado de hoy, él es el CEO del Grupo Purdy. Don Silvio, gracias por habernos acompañado. Gracias a vos, Bernal, un gusto. Y a ustedes, que todas las semanas nos siguen acompañando para aprender y seguir generando criterio en tema de negocios, empleo, educación y emprendimiento. Gracias por acompañarnos acá a través de las plataformas de TD+. Será hasta la próxima ocasión. Chao.